de Dios para mi vida. Yo quisiera tener aquí en la pantalla la vida individual de cada persona y apuchar un botón y decir, mira, esta es la voluntad para tu vida, para tu vida, para tu vida. Pero no funciona así, hermano. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino renovaos vuestras mentes, vuestro entendimiento con la palabra de Dios, para que comprobáis y podamos saber cuál es esa perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo es de que Dios nos habla? En primer lugar, quiero afirmar que Dios puede hablar a la gente de muchas maneras, diferentes maneras. La Biblia está llena de historias de cómo Dios habló a su pueblo. Dios habló a Adán y Eva en el jardín, mientras ellos caminaban en el atardecer. Tenían esa comunión con Dios. Dios habló a Moisés desde la zarza que ardía y no se consumía. Dios habló a Nabucodonosor a través de un sueño. Cada uno de estos casos y muchos más que se encuentran en la Biblia, Dios les dio la voluntad para que escogieran una de dos: o obedecer a la voz de Dios o desobedecer. Y muchos de ellos obedecieron, otros desobedecieron, como es el caso de Adán y Eva. Desafiaron a Dios en pensar que ellos podían hacer su propia voluntad. Jonás oyó la voz de Dios y huyó de ese llamado que Dios tenía para Jonás. Dios habló a Abraham y le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham fue obediente a ese llamado, a ese mandato que Dios le dio. En toda la Biblia vemos a Dios hablando y dando dirección a su pueblo. Y yo estoy convencido, hermanos, de que cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a ver a Jesús cara a cara, tal y como Él es. Y nos vamos a dar cuenta que mientras nosotros estábamos aquí en la tierra, tuvimos muchas oportunidades donde Dios nos hablaba, ya sea a través de un sueño, a través de su palabra, a través de otro hermano. Y muchas veces no hicimos caso a esa voz. ¿Y cuál va a ser nuestra reacción ante la presencia divina de Dios al recordar que nosotros una y otra vez escuchamos la voz de Dios hablando a nuestro corazón, mas sin embargo no hicimos caso? Nos vamos a perder de muchas bendiciones. El viernes hablábamos de las coronas que Dios tiene preparado para aquellos que le sirven a Dios. Si tú realmente te has entregado a Jesucristo, le has confesado como Señor y Salvador, tú tienes salvación eterna. Y nada ni nadie te puede separar de esa salvación. Es gratuita, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero tenemos aquí un trabajo que hacer. Y ese trabajo es de escuchar la voz de Dios, obedecer a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que aprender, hermanos, aprender a conectarnos con la divina presencia de Dios. Jesús rompió el velo desde arriba hasta abajo. Dice que cuando Él dijo consumado es, se rasgó el velo. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos libre acceso al Padre. Todos los veces, 24 horas al día. No importa en dónde te encuentres, tú puedes alzar tu voz, tu mirada hacia los cielos y decir: Señor, te necesito. Y Dios te va a escuchar. Hoy quiero compartir 4 maneras muy prácticas en las cuales sabemos que Dios nos puede hablar. Y la primera es: me encanta el mover del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo: el viento sopla y no sabes de dónde viene y a dónde va. Pero sí, esto sí, Nicodemo, el Espíritu Santo tú lo puedes sentir. ¿Cuántos pueden sentir el Espíritu Santo? No lo vemos, pero lo podemos sentir.
Número uno, Dios nos habla a través de personas guiadas por el Espíritu Santo. Y en los versos 22 al 29 nos vamos a dar cuenta aquí, en este pasaje del día de hoy, cómo este concilio en Jerusalén escribió una carta, redactó una carta y enviaron representantes a las iglesias donde había estos problemas, divisiones, contiendas acerca de la circuncisión de los gentiles. Veamos estos versos 22 al 29. ¿Ya están ahí? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones e enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria, en Cilicia. Y comienza la carta diciendo salud. En inglés sería dear o estimado hermanos. Verso 24. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de entre nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidados y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, subraya esa palabra en su Biblia, a un ¿qué? Acuerdo. Elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 27, aquí está el meollo del asunto, subráyelo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os han de saber, ¿qué cosa? Lo mismo, un mismo sentido. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo, aquí el Espíritu Santo los está moviendo, y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien, o Dios les bendiga. Así concluye esta carta. Aquí vemos dos grupos. Unos están diciendo que es necesario ser circuncidado y otros están diciendo esto no es necesario. ¿Y cómo se resolvió este problema, este dilema, hermanos? En primer lugar, quiero que note que hubo comunicación. Muchas veces pensamos, hace 2 semanas vimos que Pedro y los apóstoles y otros representantes de otras iglesias se les dio una voz, que ellos hablaran, y cuando llegaron a un acuerdo y escucharon las quejas, escucharon los otros puntos de vista, llegaron a un acuerdo. Hubo comunicación. La primera cosa que yo quiero que noten en esta mañana es que la comunicación es muy importante. ¿Cuánto lo creen? Pusieron atención. ¿Alguna vez te ha pasado que tú estás hablando con alguien y te está mirando a los ojos, pero sabes que no te está poniendo atención? Sabes que su mente está en otro lugar. Eso pasa mucho en los matrimonios, ¿verdad que sí? La esposa nos está hablando y está diciéndonos algo importante y aunque la estamos viendo, nos dice, no me estás poniendo atención. ¿Verdad que sí? Ahí no hay muchos amenes. Esto es muy importante, hermanos. Dios puede usar a nuestras esposas y viceversa. Dios puede usar mujeres a sus esposos
para hablarles, para darles una palabra inspirada llena del Espíritu Santo. Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, que Dios la usa para hablarme en ocasiones y decirme cosas que necesito yo reflexionar, que necesito yo poner en acción. También, hermanos, si somos humildes, si no hay arrogancia en nuestro corazón, Dios nos puede hablar aún, inclusive a través de nuestros hijos. ¿Sabían eso? Pero cuando no hay humildad, cuando no hay un corazón dispuesto, decimos, ese escuincle, ¿qué me puede enseñar a mí? Dios puede usar a nuestros hijos para darnos una gran lección. Dios imposiblemente, hermanos, puede usar a nuestros enemigos. Dios puede usar, ¿se acuerdan de Abraham? Cuando Abraham mintió y le dijo al faraón que Sara era no su esposa, sino su hermana. Y Dios le habló al faraón a través de un sueño, le dijo, no toques a esa mujer, porque esa mujer es de Abraham. Y se despertó Abraham, el faraón, bien turbado de corazón, y fue y habló con Abraham y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho tal cosa? Y le habló a través del faraón. Dios puede usar nuestros enemigos para darnos un mensaje. Dios puede, dice, si nosotros no hablamos, inclusive Dios puede hacer que las piedras hablen. Me gusta, en una reunión de varones que tuvimos, hermanito Antonio decía que en veces, o Marcos decía, que en veces las piedras son los inconversos, que sus corazones están tan duros, pero a través de ellos pueden decirnos unas grandes verdades. ¿Cuánto lo creen? El verdadero amor, hermanos, se demuestra llegando a un acuerdo, escuchando los otros puntos de vista. No es una actitud donde, como muchos esposos dicen, aquí solamente mis chicharrones truenan. Eso es machismo, ¿sabían eso? Aquí solamente se va a decir lo que yo digo porque yo soy la cabeza de este hogar. ¿Han escuchado eso? Y punto. Y otras esposas que dicen, sí, tú podrás ser la cabeza, pero yo soy el cuello y te muevo a mi antojo. ¿Sí o no? Punto y coma. Me encanta este pasaje en Amós 3:3. Dice, andarán dos juntos si no estuviesen, ¿cómo? Andarán dos juntos si no se pusiesen de acuerdo. Es imposible. Me encanta ver el resultado final de estos hermanos aquí. Hermanos, en el libro de Hechos, estos hermanos pudieron llegar a un acuerdo. Y al escribir esta carta y enviarlo a las otras iglesias, les mandaron decir, no es necesario circuncidarse, pero ustedes gentiles serían tan amables de no comer cosas que para nosotros los judíos es abominación, va en contra de nuestras creencias. Y vayan conmigo a Marcos capítulo 7. Aquí vamos a ver, esto lo expliqué hace 2 semanas y creo que varios de ustedes tuvieron preguntas acerca de qué significa lo ahogado, qué significa no comer sangre. Allá en México se conoce, y en Colombia también, ¿verdad? Donde cocen la sangre y se come y es bien sabrosa. ¿Cómo le llaman en México? Moronga, champaña. Y vamos a ver lo que dice Marcos concerniente a esto. Marcos capítulo 7, verso 15 al 21. Marcos 7:15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda, ¿qué cosa? Contaminar. Pero lo que sale de él,
Eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, ¿qué cosa? ¿Todos tienen oídos aquí para oír? Oiga lo que el Espíritu dice. Dice el 17: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que está en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos, ¿qué? Todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los ¿qué? Malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Así que no es lo que entra en el cuerpo lo que hace daño, sino más bien lo que sale de la boca. Quiero respaldar este pasaje con lo que dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, 1 Corintios 10, verso 23 al 33. Pablo aquí dice: todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino ¿quién? El del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué hacer? Pablo aquí dice: de todo lo que se venda, carnitas, moronga, todo lo que se venda en la carnicería, de eso comer, sin preguntar nada por motivos de ¿qué? De conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, ¿qué? Comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si algunos os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya. Si tú sabes que ¿cuántos van a la comida china? ¿Verdad? Y ven como mucha de la comida ponen manzanitas y frutas y todo eso. Están ellos dedicando esa comida ¿a quiénes? A los dioses paganos, ¿sí? ¿Y cuántos le entran bien a la comida china, verdad? Sigue diciendo: la conciencia, digo, no de la tuya, sino del otro, pues ¿qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Piensen bien. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? A ver, ¿hacerlo para qué? Para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judío, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Verso 33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que ¿qué? Para que sean salvos. Si tú sabes que un hermano le ofende, o dice ahí que tiene debilidad y no le es bueno hacer eso, no lo hagas. ¿Por qué?
por amor a Él, para que Él sea salvo y no seamos tú y yo piedras